Ustedes nunca han pensado, ¿y si la Biblia no fuera un libro de obediencia religiosa, sino un mapa de transformación terapéutica para volver a un estado integrado del yo? Cuando yo empecé a leer la Biblia como un espejo de mi propio proceso personal, en vez de como un libro de obediencia religiosa, todo cambió. Y les voy a mostrar una simple línea terapéutica comenzando con los primeros capítulos del Génesis. ¿Qué tenemos? Capítulo 1. Nos cuentan la creación. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que hay caos, que el caos se muestra como desorden, oscuridad y imposibilidad, y que viene Dios y empieza a dar luz, a estructurar y a organizar. Es decir, que todo esto que dentro de nosotros es caos, es elementos, es estados del yo no integrados, es lo inconsciente, inmediatamente toma forma cuando empezamos a separar, a nombrar, a organizar, a estructurar. Es decir, que la vida nace, la creatividad, la posibilidad viene de organizar el caos. Pero luego en este mismo capítulo nos dicen que todo el tiempo Dios repite que y vio que era bueno. Él crea algo, él da vida a algo e inmediatamente dice y vio que era bueno. Es decir, que la naturaleza de todo lo creado es buena, incluida la del ser humano. Y ojo, porque es buena, no perfecta. Es decir, que nosotros somos creados desde un estado de integración y de un estado de completud y de conexión que se considera y es bien vista por Dios, sin juicio. Luego nos encontramos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto ha sido usado religiosamente, mm, no tan bueno para manipular. Pero si ustedes ven lo bonito de ser creados a imagen y semejanza de Dios, es primero entender que el ser humano fue creado para co-crear con Dios y no para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estar a imagen y semejanza quiere decir que tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de construir, de elegir, de hacer conciencia y eso nos permite co-crear nuestra propia vida, no solamente sobrevivir. Luego que nos encontramos el capítulo 2 del Génesis donde nace el yo individual. Y aquí el Edén es visto como un estado interior en el cual estamos en conexión con todo, en conexión con Dios, en conexión relacional con el otro, en conexión con el entorno, en conexión con las posibilidades. El Edén es un estado de conexión, ¿vale? Y es importante entender que ese estado de conexión daba también una sensación mental de completud, donde no existían ni la vergüenza, ni la culpa, ni la comparación, sino que todo como es, ellos ya estaban desnudos, todo como es está bien, es bueno, es visto como bueno. Y luego viene el árbol de conocimiento del bien y del mal, que lo que significa es la separación de la mente unificada para que empiece a existir la mente dual, o sea, bien y mal, bueno, malo, arriba, abajo, superior, inferior, digno, indigno. Entonces, el tema aquí es que acceder a ese árbol lo que hacía era quitarnos la posibilidad de mantenernos conectados y en completud y darnos una mente que podía separar y de esa manera empezar a juzgar. Por eso el conocimiento del bien y del mal. Ese árbol lo que hace es dar nacimiento al ego psicológico, que es esa estructura mental que tiene la capacidad de separar.
Después viene el Génesis 3, la separación. Y aquí, ¿qué pasa? Que en este capítulo nacen la vergüenza, la duda, la comparación, pero sobre todo la desconexión íntima con Dios y con el todo. Aquí, la serpiente, más que el diablo, es visto como esa voz del ego, esa voz de separación, esa duda que entra y que lo primero que hace es que nos hace pensar que no somos suficientes, que nos falta algo, porque ella dice, si tomas el fruto serás como Dios. Y aquí hay una cosa importante, porque es entonces si yo ya no soy como Dios, es que me falta algo. Y aquí hay una duda, porque ya éramos como Dios. Entra la duda cuando ya éramos y habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La serpiente es esa voz que todo el tiempo te está diciendo que te falta algo, que no eres suficiente. Es la voz que separa las cosas en ti, mostrándote siempre algo bueno y mostrándote algo malo, a lo cual siempre generalmente accedemos a lo malo mientras alguien más accede a lo bueno. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Que entra esta conciencia dual e inmediatamente aparece la capacidad de juzgar. Yo juzgo mi estado, que ya era así y era bueno, y ahora lo juzgo. Y esta desnudez no es solamente física, sino es haber perdido la capacidad de actuar en el mundo con autenticidad total. Ahora está la vergüenza y la necesidad de validación y pertenencia. Pero Dios pregunta, ¿dónde estás? Y este ¿dónde estás? Es como la pregunta primaria del proceso terapéutico, porque apenas ocurre la desconexión, inmediatamente Dios llega a querer volver, a querernos ayudar a volver a ese estado integrado. Ese dónde estás no es físico, es dónde está esa parte de ti integrada, dónde está esa parte de ti que se ve completa y en conexión conmigo y con el todo. ¿Sabes? Es ese donde estás. Y luego viene el Génesis 4, que es la herida se expande. Aquí esa herida ya no da paso a la comparación. Caín y Abel. Y Caín se ve a sí mismo como el malo. ¿Por qué? Porque Abel está siendo más tenido en cuenta en las ofrendas que está haciendo. ¿Ya? Y eso hace que se resienta. Y aquí en este capítulo nos habla de que cuando no sabemos nombrar nuestras heridas, cuando no sabemos sostener la tristeza, la frustración, la ignorancia, el desconocimiento, esa herida se nos convierte en resentimiento, en ganas de causar dolor, de causar venganza. Pero este capítulo tiene sobre todo una, una gran frase que es la que le dice Dios a Caín, porque le dicen, vea, si haces lo correcto, ¿acaso no serás aceptado? Sin embargo, si no lo haces, el pecado te acecha, listo para atacarte, esperando atraparte, pero tienes que dominarlo. Aquí Dios le dice, esto es oro terapéutico, porque Dios le dice, Caín, estás sintiendo cosas que te están dominando. Tus emociones te están dominando y te están haciendo pensar determinadas cosas que no son verdad acerca de ti. Si tú haces un acuerdo con esas no verdades acerca de ti, vas a actuar en consecuencia como si realmente fueran una verdad. Y al actuarlas, vas a quedar como automáticamente llevado por esas acciones que realmente no representan ni quién eres ni lo que quieres hacer. Y la forma de dominarlo es con conciencia, con que puedas poner luz a lo que estás sintiendo, que puedas comprender y entender y hacerte cargo de lo que está pasando y separar lo que estás sintiendo de lo que es verdad y de decidir realmente lo que quieres hacer. Es decir, que aquí la línea terapéutica en solo 4 capítulos de la Biblia en el Génesis es
Génesis 1. El ser humano nace conectado y valioso. Génesis 2. Existe armonía interna y autenticidad. Génesis 3. Aparecen el ego, la vergüenza y la separación. Y Génesis 4. Aparece la comparación y la herida no trabajada se convierte en resentimiento y violencia. ¿Qué tal? ¿Ah? Así que la propuesta es, lee la Biblia no hasta que la termines, sino hasta que Dios termine su obra terapéutica en ti. ¿Que cuándo es? Cuando llegues a un lugar mucho más integrado de tu yo.